que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. El taller 2 tiene como tema actividades didácticas, perdón, es nuestro compañero el doctor Abdul Agner Lugo del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Recinto Félix Evaristo Mejía. Por favor, Abdul, ¿puedes continuar? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Rosa, por esa presentación y por invitarme a participar en este taller, ¿verdad? Este, bien, vamos a iniciar con este taller, esperando que el tiempo nos alcance para cubrir lo que teníamos planteado abarcar, ¿no? Bien, eh, dentro de la estructura que tenemos pensado del taller, vamos a hacer una muy breve introducción y objetivo. Y luego, a partir de allí, vamos a hacer construcciones de objetos matemáticos conocidos de la geometría, que comúnmente se hacen en el aula de clase con regla y compás. Entonces ahora lo vamos a construir utilizando GeoGebra como una herramienta didáctica que pudiera servir para una mejor comprensión de ese tipo de objetos cuando se construyen. Vamos a tener dos pequeñas actividades donde la idea es que ustedes también hagan algunas construcciones que yo les voy a indicar y podamos trabajar así un poco más este tema tan interesante. Bien, yo voy a desactivar mi cámara para que sea mejor la conexión. Ok, el aprendizaje de las matemáticas es complejo y para la mayoría de los estudiantes en todos los niveles educativos, eh, cuando hablamos de niveles educativos, hablamos también incluso de las aulas escolares, nos conseguimos con estudiantes que están de alguna manera llenos eh, de unas ciertas habilidades tecnológicas, ¿ya? Ya que ellos han nacido con esas habilidades y crecieron bajo la tecnología. GeoGebra, además de que ya todos lo conocen, es un software eh, que está orientado a brindar una opción de potencializar la actividad matemática, ¿ya? De diferentes maneras. Una desde su visualización gráfica y otra en la resolución de problemas. Además de ser una herramienta adecuada, como lo dije anteriormente, como una estrategia de enseñanza de las ciencias exactas. Eso es importante recalcarlo. El objetivo de nuestro taller, o de este taller, es el de ser una guía de orientación para facilitar la elaboración de construcciones geométricas. Este contenido puede ser útil tanto a estudiantes como docentes o futuros docentes, así como también para cualquier aficionado a la geometría, es decir, público en general. No se pretende ser muy extensivo en este desarrollo, pero sí vamos a practicar con la construcción de objetos matemáticos que normalmente se hacen con el uso de la regla y compás, pero ahora vamos a aprovechar el software GeoGebra para hacer este tipo de construcciones. O sea, este es un taller que va a estar orientado a ser muy práctico, ¿ya? Entonces, pues me imagino que todos tienen allí en su computadora instalado GeoGebra porque lo vamos en algún momento a necesitar. Bien, vamos a iniciar con algunas construcciones básicas con regla y compás que por lo general GeoGebra pudiera alguien pensar y decir, bueno, ¿para qué yo me voy
a poner a trabajar en construir la mediatriz de un segmento o el punto medio de un segmento si GeoGebra lo hace de manera natural? Pues sí, pero nosotros queremos orientar es a cómo se le enseña esas construcciones geométricas al estudiante en el aula utilizando la herramienta de GeoGebra, sin necesidad que tenga la manipularidad de una regla de un compás. Bien, algunas de las construcciones básicas que vamos a hacer son por lo menos calcular la mediatriz de un segmento, a su vez también el punto medio, hallar la bisectriz de un ángulo, hallar el centro dado una circunferencia cualquiera, hallar el centro, determinar el punto simétrico a otro punto sobre una recta, hallar la perpendicular que pasa por un punto a una recta, hallar la recta que es paralela a otra y que pasa por un punto que no pertenece a esta recta, o hallar la tangente de una circunferencia desde un punto exterior. Esos son algunos objetos matemáticos que muchas veces se nos hace complicado hacerlos con regla y compás o intentar mostrarlo con regla y compás. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular la mediatriz de un segmento. Entonces, para no hacerlo tan temático, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a preguntar. ¿Alguien sabe cuáles son los pasos que se deben seguir para calcular la mediatriz de un segmento utilizando solamente regla y compás? Cuando hablamos de regla, no estamos hablando de una regla con medidas, hablamos de una regla sencillamente por mostrar un elemento que sea recto, ¿ya? Y el compás tampoco sabemos medidas. Entonces, a partir de eso, conocemos los pasos para construir este objeto matemático, la construcción de una mediatriz de un segmento. Vamos a ver quién nos dice algo. Se toma desde el punto de referencia en esta parte, desde, digamos que tengo la mediatriz de un ángulo recto, tomo el punto cero, abro el compás a una dimensión que yo lo desee, luego determino el punto 1 y determino el punto 2. Luego desde el punto 1 escojo lo que es, abro el compás hasta el punto 2 y realizo un arco. Y luego voy hacia el punto 2 y realizo nuevamente el arco y encuentro el punto en donde se cruzan los dos arcos y uno con el punto de origen. Esa es la mediatriz. Bueno, esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Yo le voy a mostrar unos pasos a seguir y lo vamos a construir. Por ejemplo, lo primero, como es la mediatriz de un segmento, vamos a trazar un segmento de longitud AB. Cualquier longitud, un segmento. El segundo paso, trazar una circunferencia con centro en A y radio la longitud del segmento. Tercer paso, trazar una circunferencia con centro en B y el radio, la longitud también del segmento. Y trazamos la recta que pasa por los puntos de intersección de las circunferencias anteriores. A esa recta que pasa por allí se le llama la mediatriz del segmento AB y el punto donde corta el segmento es el que se conoce como el punto medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo ahora a partir de esto podemos hacerlo en GeoGebra? Bueno, vamos a mostrarlo. Ok, vamos a mostrar cómo construir la mediatriz de un segmento. Lo primero que debemos hacer es tener dos puntos y el segmento que une esos dos puntos. Bien.
Pues ya conocemos los dos puntos, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Según los pasos que dijimos anteriormente, trazar una circunferencia que tenga centro A y radio B. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo por el lado contrario, centro en B y radio el segmento AB. Y hallamos la intersección de estas dos circunferencias que están acá, en los puntos C y D. Ahora trazamos la recta que pasa por C y por D, y el punto donde se intersectan esas dos rectas es lo que se llama entonces el punto medio del segmento AB, y exactamente esa recta que une al punto C y al punto D es lo que se conoce como la mediatriz de ese segmento, ¿ya? Entonces nosotros podríamos, para dejarlo mejor, así, ¿ya? Es decir, la recta G es perpendicular al segmento AB y además lo divide en dos segmentos de igual longitud, el segmento AE y el segmento EB, y al punto E se le conoce como el punto medio de ese segmento, ¿ya? Es algo bastante sencillo, ¿verdad? De construir, y eso sería el primer objeto matemático que uno pudiera enseñar a construir con regla y compás. ¿Cuál sería otro interesante? La bisectriz de un ángulo, ¿ya? La bisectriz de un ángulo es uno de los objetos matemáticos también que tiene mucho interés en la geometría, y vamos a ver quién tiene idea de cómo se construye la bisectriz de un ángulo solamente con regla y compás. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, para construir la bisectriz de un ángulo, tienes que hacer centro en el vértice del mismo y trazar una circunferencia que corte a los rayos en el punto A y B. Luego hacemos centro en A y trazamos la circunferencia con radio hasta B. El mismo procedimiento realizamos con centro en B hasta centro en A. Unimos el segmento con el vértice y la intersección de las dos circunferencias y se determina la bisectriz. Exacto. Esos serían los pasos a seguir, ¿no? Entonces, Okay. Lo primero sería construir un ángulo cualquiera ABC. Sí, lo primero que debemos hacer es construir un ángulo que no sea un ángulo llano, ¿no? Un ángulo puede ser obtuso o agudo. Luego, como decía, trazar una circunferencia con centro en el vértice. Si el ángulo es ABC, el vértice está en el punto B, y que las longitudes del radio de esa circunferencia sea más pequeña que los segmentos que conforman el ángulo, es decir, que los rayos. Luego se trazan dos circunferencias cuyos centros estén en los puntos de cortes con los rayos, y esos cortan a los rayos en otros segmentos más pequeños, ¿ya? Y luego se traza la semirrecta que va desde los puntos B hasta los puntos de intersección de las circunferencias que se trazaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso en GeoGebra? Pues bien, vamos a ver. Ok. Vamos. Ok, lo primero que debemos hacer es tres puntos cualesquiera, y tenemos entonces las semirrectas
BA, la semirrecta BC, y eso entonces conformarían el ángulo ABC. Luego, como dijimos, vamos a trazar una circunferencia que tenga centro B y radio cualquiera que sea más pequeño allí. Vamos a... Bien. Ahora que tenemos esos, tenemos los puntos de intersección de la circunferencia con la recta. ¿Ya? Tenemos esos dos puntos de intersección. ¿Y qué entonces hacemos ahora? Bueno, sencillamente vamos a tomar una circunferencia. ¿Qué pasa? Una circunferencia de centro E y radio cualquiera, con tal que sea más pequeño que el segmento EB. Del otro lado hacemos lo mismo. ¿Ya? Ya vamos a hacerlo así mejor. Para que me queden mejores. Y luego de este lado igual. Hallamos los puntos de intersección de las dos circunferencias y luego trazamos la semirrecta que pasa por ellos. Eso que está allí, esa semirrecta, vamos a quitar las circunferencias. Allí que está. Entonces tenemos el ángulo ABC y este que está acá, este segmento que está acá, es lo que se conoce como la bisectriz del ángulo ABC. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otra construcción podemos dar? Bueno, la próxima sería el centro de una circunferencia. Vamos a ver, otra persona que me diga cómo con regla y compás hallamos el centro de una circunferencia. Si nos dan la circunferencia, no conocemos nada de ella, ni el radio, ni nada, ¿cómo hallamos el centro de la circunferencia? Alguien que nos diga, no importa si se repite, alguien que nos diga cómo. Bueno, es muy sencillo. Trazamos una circunferencia cualquiera. ¿Ya? El segundo paso es sobre la circunferencia, marcamos 3 puntos sobre ella. Luego se trazan dos circunferencias con centros en A y B respectivamente, cuyo radio sea la medida del segmento AB. Se traza la recta que pasa por los puntos de intersección de las dos circunferencias. Y luego se repite el paso. Se trazan dos circunferencias adicionales con centros B y C respectivamente y radio el segmento BC. Y se traza una recta por los puntos de intersección de ellas. Luego se trazan el punto de intersección de las rectas, es decir, donde se intersectan las rectas, y a dicho punto entonces es el que se le conoce como el centro de la circunferencia. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok.
Tenemos entonces una circunferencia cualquiera. Tenemos una circunferencia. No conocemos el centro, tenemos la circunferencia allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sobre esa circunferencia vamos a trazar 3 puntos. Llamemos a estos 3 puntos. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer circunferencias centrada en B y radio BC. Y centrada en C y radio BC. Donde se intersecten esas circunferencias. Vamos a ver la intersección de esta circunferencia con esta que está acá. Vamos a trazar una recta que pase por esos puntos. Bien. Y nos quedamos solamente con la recta. Ok. Luego hago lo mismo, pero con otro punto, es decir, de centro aquí y radio BC, de centro acá y radio BD. Y luego hallo la intersección de estas dos circunferencias y trazo igualmente la recta que pasa por la intersección de ellas. Cuando no configuras eso. ¿Ya? Entonces nos volvemos a quedar solamente con la recta y hallamos la intersección de estas dos rectas. Ese punto que está allí, donde se intersectan esas dos rectas, es lo que se conoce como el centro de la circunferencia. ¿Ya? Ese es el centro de la circunferencia. Fíjense que si marcamos el punto inicial, coincide con el centro que nosotros inicialmente teníamos de la circunferencia que trazamos para mostrar esa construcción. Es decir, que si yo tengo una circunferencia cualquiera y no conozco el centro, sencillamente la manera de construirla, de hallar el centro, es haciéndolo de esa manera, siguiendo esos pasos. Bien. Continuemos. Bien. Otro muy sencillo es el de hallar el punto simétrico con respecto a otro en una circunferencia. El punto simétrico en una recta. O sea, lo primero que se hace es trazar un segmento, dos puntos cualquiera y un segmento AB. Se traza una circunferencia con centro en B y radio AB. Y eso da un punto sobre la recta AB. A ese punto lo denominamos C. Y ese es el punto simétrico con respecto a al que teníamos inicialmente. Es decir, que si lo intentamos construir en GeoGebra, tenemos dos puntos y tengo una recta que pasa por esos dos puntos. Si yo quiero hallar el punto simétrico A con respecto a B, es decir, que equidiste de B. O sea, como dijimos, lo primero que debemos hacer es una circunferencia con centro en B y radio el segmento AB. El punto de intersección de la circunferencia con la recta es ese punto D, y a ese punto es el que se le conoce como el punto simétrico de A con respecto a B. Bien. Vamos a ver ahora cómo calculo yo la perpendicular a una recta que pasa por un punto externo a esa recta. Ahora sí se lo dejo para que alguien me comente. ¿Alguien, por favor,
que comente cómo se puede calcular la perpendicular a una recta que pasa por un punto que no pertenece a ella. ¿Alguien, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Le doy una idea. Ojalá no esté equivocado. No, seguro que es buena. Construimos un segmento cualquiera. Uh-huh. Igual con GeoGebra seleccionamos un punto fuera de esa recta. Seleccionamos en GeoGebra recta perpendicular y le seleccionamos en el punto fuera de la recta. En forma automática se traza la perpendicular por un punto externo al segmento. Sí, esa es la forma de hacerlo utilizando las herramientas de GeoGebra. Pero Sí, si no conocemos GeoGebra, si no tenemos esa herramienta de GeoGebra, sino que lo tenemos que hacer con regla y compás, ¿cómo lo haríamos? Para enseñarlo, porque la idea es que aprendamos a construir el objeto para enseñarlo al estudiante, que él lo pueda hacer sin necesidad de tener GeoGebra. Solamente vamos a utilizar GeoGebra como la interfaz donde hacerlo de manera más rápida. ¿Tienes idea? Básicamente es casi que utilizar lo mismo que hicimos anteriormente, ¿ya? Es decir, necesitamos construir algo que sea perpendicular a la recta, ¿verdad? Pero que pase por ese punto. O sea, la idea es parecida a la de construir la mediatriz sin llegar a ser el mismo de la mediatriz. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer es trazar dos puntos A y B y una recta que pase por ellos y un punto exterior a esa recta. Ese punto exterior lo podemos llamar como queramos. Luego trazamos dos circunferencias de centro A y radio AC y otra de centro B y radio BC, porque los radios AC y BC no tienen por qué ser los mismos, pueden ser diferentes. Luego trazamos los puntos donde se intersectan esas circunferencias y sobre esos puntos construimos una recta, ¿ya? Esa recta es la que es perpendicular a la recta dada y que pasa por el punto que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacerlo en GeoGebra para que veamos. Acá. Okay. Como les decía, lo primero que debemos hacer es trazar una recta y un punto externo a esa recta, ¿ya? Si yo quiero construir una recta que sea perpendicular a esta y que pase por este punto de acá, ¿ya? Como decía el compañero hace rato, pues GeoGebra tiene una herramienta que dice trace la recta perpendicular a esa recta dada por ese punto y listo. Pero si no tenemos esa facilidad de tener GeoGebra, ¿cómo lo enseñamos? Bueno, como les dije, primero trazamos una circunferencia que tenga centro A y radio hasta AC. Luego trazamos otra recta, otra circunferencia que tenga centro B y radio BC. Esas rectas se intersectan, ¿ya? En el punto C, evidentemente, y en otro punto que llamamos E. Luego pasamos la recta que pasa por C y por E, y entonces con eso lo que tenemos es exactamente la recta que es perpendicular
a la recta dada AB y que pasa por el punto C. ¿Cómo sabemos nosotros que es perpendicular? Pues calculamos el ángulo que va de aquí hasta acá. Ya va, aquí falta un punto todavía para poder calcular el ángulo. Y ahora sí podemos calcular el ángulo. Y me dice que el ángulo es de 90 grados. Esa recta es perpendicular a la recta AB y pasa por el punto C, además. ¿Ya? Entonces se entiende cómo se construye ese mismo objeto que es la perpendicular a una recta utilizando las herramientas de GeoGebra sin las que ya trae predeterminadas, que es lo que queremos mostrar. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Ahora, similar a la anterior, vamos a construir la recta que sea ahora paralela a una recta dada y que pase por un punto externo a ella. ¿Ya? Esa va a ser nuestro siguiente objeto que vamos a construir. Ahora, ¿alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Bien. Tienen como temor a hablar. Lo primero que debemos hacer es construir, dado dos puntos, construir la recta que pasa por los dos puntos y un punto exterior a esa recta. El segundo paso es construir una circunferencia cuyo centro sea el punto C y que corte a la recta en los puntos a los cuales llamamos D y E. Es decir, una circunferencia de centro C y que corte a la recta. Ella la va a cortar en dos puntos, D y E. Luego se trazan dos circunferencias, una de centro A y otra de centro B, y ambas circunferencias que pasen por C. ¿Ya? Luego se traza el punto F, el cual es la intersección de las circunferencias que se construyen en el punto anterior, y se traza una recta que pase por los puntos F y E. Esta corta a la circunferencia en un punto G. Luego se trazan la recta que pasa por C y por G, la cual es la recta paralela a la recta original. ¿Ya? O sea, ¿cómo construimos eso? Ahora, después que dijimos cómo son los pasos, ¿cómo construimos eso utilizando GeoGebra? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es damos dos puntos A y B y un punto externo a la recta que pasa por A y por B. ¿Ya? Ok. Luego voy a construir una circunferencia, voy a trazar una circunferencia que sencillamente pase por C y que corte a la recta AB. Cualquiera. Esta ya la cortó. ¿Dónde la corta? La corta en dos puntos, ¿ya? Que son E y F. Una vez que sabemos que cortó en esos dos puntos, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trazar dos circunferencias, una de centro E y otra ¿cómo fue que dije? Una de centro E y otra de centro F, y que corten al punto de centro A y de centro B, y que corten al punto C, es decir, que pasen por C. Entonces yo voy a trazar una circunferencia de centro A y que pase por C, y otra circunferencia de centro B y que también pase por C. Esa corta
en dos puntos de un lado. Por ejemplo, esta y esta se cortan en ese punto. Entonces ahora yo voy a trazar la recta que pasa por F y que pasa por E. Esa se intersecta con esta circunferencia en un punto que llamamos J, ¿ya? Y luego ahora construyo la recta que pasa por C y por J. No, aquí hay un error. Ya, un momento. Cortó allí. Okay. Primer paso ese. Luego trazo circunferencias. Concentro en E y radio C. Concentro en F y radio C. Luego hallo los puntos de intersección de estas circunferencias y luego trazo la recta que pasa por E, H y este que está acá. Y luego el punto de intersección de esta recta con esta circunferencia me da ese punto, y ahora esa recta que está acá. Muy bien, entonces quitamos todo lo demás para que se vea, y ahí tenemos la recta que es paralela a la recta que estaba inicialmente y que pasa por el punto C. ¿Se entiende cómo se hizo la construcción? Bien, otro de las últimas que voy a hacer antes de iniciar la primera actividad que debemos hacer ahora es construir las tangentes a una circunferencia desde un punto exterior a ella, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que debemos hacer es construir una circunferencia de centro A y se marca un punto interior a ella que llamamos B. Luego se trazan el segmento AB y se construye la mediatriz de dicho segmento. Luego se marca el punto de intersección y se construye una circunferencia de centro C y radio BC que corte la circunferencia dada en dos puntos, E y E. Luego se trazan las rectas que pasan por los puntos B y D y por los puntos B y E, las cuales son tangentes a la circunferencia y perpendiculares a los radios AD y AE. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a poder construir eso que está allí? Pues la forma de construirlo es la siguiente. ¿Qué es lo primero que debemos tener? Si vamos a hallar la... Ya va que esto me tranca. Okay. Una circunferencia cualquiera y un punto exterior a esa circunferencia. Vamos a llamar este punto B. Eso es lo que tenemos inicialmente. Ahora, a partir de esto, queremos hallar las dos rectas que son tangentes a esta circunferencia. O sea, lo primero que debemos hacer es construir el segmento AB. Y luego, sobre ese segmento, yo tengo que construir la mediatriz. Ahora, ¿se acuerdan cómo se construye la mediatriz de un segmento? Que lo acabamos de ver ahorita. Sencillamente, trazo una circunferencia de centro A y radio AB. Y luego repito el mismo paso, pero centrada en B,
y radio AB. Esas dos circunferencias se cortan en dos puntos y trazo entonces la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Esta la podemos ir ocultando. Y tenemos entonces eso que está allí. Luego construimos el punto medio, el punto de intersección de las dos rectas, y ese es el punto medio de ese segmento. ¿Correcto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a trazar una circunferencia de centro ese punto y radio a la mitad de esa longitud, es decir, la mitad de AB, de radio AE. Esa circunferencia se intersecta con la inicial en dos puntos. ¿Ya? Quitamos esta para que no se vea y hacemos dos puntos. Ahora unimos el punto B con el punto G, el punto B con el punto F, y ahí entonces tenemos las dos rectas que son me aparecieron unas cosas aquí que quiero quitar. Bueno, no me deja quitar lo que quería ahí. Ahí entonces tengo la recta, las rectas que son tangentes a la circunferencia dada y que pasan por el punto B. Y otra propiedad que tienen estas rectas es que además son perpendiculares a estos segmentos que están acá. ¿Ya? Si calculamos este ángulo es 270, es decir que el complemento es 90, y este ángulo es de 90 grados. ¿Ya? Que esa es la otra propiedad que tenemos de esas rectas que son tangentes a la circunferencia. Vamos a hacerlo al contrario para que me dé 90 grados. Bien, entonces esas son las construcciones básicas que debemos conocer y que debemos enseñar cuando estamos haciendo objetos geométricos, y podemos utilizar entonces GeoGebra como una herramienta para construir dichos objetos. Ahora viene la parte interesante. Una primera actividad: construir, a partir de lo que hemos visto anteriormente, un triángulo equilátero y un cuadrado. Entonces, ¿cómo construiríamos un triángulo equilátero? Vamos a ver si alguien nos puede decir cómo construir un triángulo equilátero y luego un cuadrado, utilizando construcciones con regla y compás. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, el triángulo equilátero, tomamos un segmento desde el punto A y B, Ajá. ¿sí? Luego trazamos desde el punto A hacia el punto B con el compás y escogemos un arco. ¿Sí? Luego vamos hacia el punto B con la misma dimensión y hacemos desde otro arco y encontramos el punto C. En la unión de los dos arcos y unimos con una regla los puntos A, C y C, B. Y eso sería el triángulo equilátero. Correcto. ¿Por qué? Vamos a ver si tenemos el porqué de por qué sería equilátero. Porque son los tres lados iguales. Porque son los tres lados iguales, porque estás utilizando, que estás construyendo la recta. O sea, cuando tú haces esa construcción, ¿qué es lo que haces? Construyes en realidad, aunque no lo dices, construyes la recta donde están todos los puntos que equidistan de A y de B. En particular, donde se intersectan las dos circunferencias,
tienen la misma longitud del segmento AB. Por lo tanto, esos tres segmentos tienen la misma longitud y entonces sería el triángulo equilátero. ¿Ya? Vamos a hacerlo para ilustrarlo. Entonces, como decías, lo primero que hay que hacer es dos puntos, A y B, y construir el segmento que une esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos después? Centrado en A y radio AB, luego centrado en B y radio AB, me da una intersección. Dos circunferencias que se intersectan en un punto. Como las dos circunferencias que yo construí son del mismo radio, es decir, son del mismo tamaño, la distancia que hay de A a B es la misma distancia que hay de A a D, y la distancia que hay de B a A es la misma distancia que hay de B a D. Por lo tanto, si uno de estos tres puntos el objeto que construyo sencillamente es un triángulo equilátero. Y además lo podemos verificar midiendo cuánto miden la suma de los ángulos internos. Este es 60, este es 60 y el otro tiene que, porque no tiene que ser de otra forma, sino de 60 grados. Entonces, si un triángulo tiene sus tres ángulos congruentes, el triángulo es equilátero. O sea, por lo tanto, esa sería la construcción de un triángulo equilátero. Muy bien. La otra actividad es construir un cuadrado. ¿Cómo construiríamos entonces ahora el cuadrado? ¿Cómo se les ocurre que podríamos construir el cuadrado con lo que hemos visto hasta ahora de los objetos matemáticos que hemos construido? Nuevamente, perdón. En el segmento AB realizaremos un segmento AB, ¿no es cierto? Ajá. Luego en cada punto, en el punto A, tanto en el punto A como en el punto B, nosotros realizamos una media circunferencia con centro en el punto A. Uh-huh. ¿Sí? Luego de eso, el diámetro de la media circunferencia, cogemos con el compás, abrimos y escogemos un medio, el arco, tanto del punto 1, A1, pues llamémosle A1, luego del A2, Uh-huh. y trazamos una perpendicular en el punto A. Y luego hacemos el mismo procedimiento en el punto B. Exacto. Trazando una perpendicular. Uh-huh. Y luego tomamos con el compás el segmento AB y cortamos A, C y B, C'. Y unimos un punto trazando una paralela del AB. Se me ocurre, ¿no? Sí, está bien. Vamos a ver. ¿Alguien más se le ocurre algo? Sí, profe. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Del triángulo anterior, que es un triángulo equilátero, Ajá. pensaba de pronto bajar la altura desde el vértice nuevo que se ha construido, del vértice C, bajar la altura hacia el lado AB. Uh-huh. Una vez que encuentra usted la mediana de ese lado AB,
cogemos la misma dimensión desde A hasta C, que es la diagonal mayor. Entonces ahí cogemos haciendo centro en el, em, en el punto medio de AB, Ujú, trazamos un arco haciendo centro en el punto medio ujú, de AB. ujú. Trazamos el arco. Igual cogeríamos para el otro vértice, haríamos lo mismo desde el vértice B, Ujú. y luego ya tendríamos tres puntos. No sé si de esa forma podríamos hacer la construcción Bueno, y vamos luego a, ya vamos, unir. vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si quieres lo intentamos. Hay otra forma de hacerlo, Claro, pero vamos a intentarlo, no hay problema. Estamos viendo aquí, ¿no? Tú decías que con la construcción del triángulo equilátero, a partir de ella, hacer el cuadrado. sí, sí, decía de eso, Ok, vamos a ver. hacerle Vamos a ver. desde el triángulo. Vamos a ver. A partir de este del triángulo equilátero. Eh, ok, aquí tenemos el triángulo equilátero. A partir de allí, ¿qué haríamos? Bajar la altura desde el punto C. Ajá, pero ojo, tú no sabes cómo construir la altura, porque se supone que nomás que sabes regla y compás. ¿Cómo construyes la altura? Es que sería la mediatriz ahí, del punto Exactamente. E. Ahí sería la mediatriz. Tendría que construir la mediatriz. ¿Ya? Pero, ¿qué te parece si no vamos a, se tiene que hacer eso? eh, Construir una mediatriz, pero no vamos a construir una mediatriz sobre esto, porque si la construimos sobre este eje, sobre este lado AB, en realidad vamos a tener la mitad del segmento AB. ¿Cómo vamos a hacer para copiar eso que está allí? Entonces, vamos a hacer algo. O sea, está muy bien hasta allí. Muy bien. Vamos a tratar entonces de construir una mediatriz más bien, como es un cuadrado, tiene cuatro lados iguales y paralelos entre sí, es decir, los opuestos son paralelos. Entonces, lo primero que yo sugeriría sería construir un segmento, una recta que sea perpendicular a esta recta que está acá en el punto A, y luego una que sea perpendicular en el punto B. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, si se recuerdan, nosotros acabamos de ver ahorita cómo construir un punto que sea simétrico a otro, eh, con respecto a uno solo, a uno. O sea, por ejemplo, yo quiero construir dos puntos simétricos a el punto A. ¿Cómo hago? Sencillamente, cualquier circunferencia de centro A y radio cualquier longitud me da dos puntos que son simétricos. ¿Correcto? Y luego que tengo dos puntos que son simétricos, yo lo que puedo hacer es construir una circunferencia de centro A y radio AE, y una de centro E y radio ED, y donde se intersecten estas dos rectas, esa recta que está ahí, que une E con F con G, es una recta que es perpendicular a la recta AB y además pasa por A. ¿Ya? Entonces vamos a quitar todo eso, incluso
Eso. Y luego repito el procedimiento de este lado. ¿Ya? ¿Qué hago? Construyo una circunferencia. Luego construyo la mediatriz de este segmento, perdón, ¿no? Del segmento IJ, construyo la mediatriz. ¿Cómo construyo la mediatriz? Bueno, como sabemos, una circunferencia de centro H y radio AH, y una circunferencia de centro J y radio JI. Esos puntos de intersecciones de esas circunferencias, trazo la recta que pasa por ellas y obtengo entonces, vamos a esa recta que está ahí. Entonces vamos a ir quitando lo demás para que eso que está ahí. Ahora ya yo tengo, si se fijan, quiero quitar eso. ¿Qué pasa? Ok. Si se fija, tengo dos rectas que son paralelas entre sí y además son perpendiculares a esta recta. ¿Qué es lo único que me falta ahora por construir? El cuadrado. Como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, tomo la circunferencia de centro A y radio AB y luego la circunferencia de centro B y radio BA, y hallo la intersección de cada una de estas mediatrices con esas circunferencias. ¿Ya? Y entonces tengo dos nuevos puntos, M y N. ¿Y qué hago ahora? Uno de esos puntos, M, N, B, A y M. Y entonces allí tenemos exactamente un cuadrado construido a partir de un segmento dado. ¿Ya? Y tenemos entonces nuestro cuadrado. ¿Cómo verificamos que es un cuadrado? Bueno, podemos hallar la distancia de este punto, de este segmento, de este segmento y de este segmento. Tienen la misma distancia. Además podemos hallar el ángulo que hay entre ellos. Aquí no me lo está marcando. ¿Por qué no me lo está marcando? Voy a quitar este perímetro. Vamos a poner los puntos. Vamos a hallar el ángulo de A, Q, R, o de R, B, A, o de R, perdón, de Recording stopped. Q, Recording in progress. Q, A, B, Q, A, B. Bueno, al revés. B, A, Q. Ok, como podemos ver, eso es un cuadrado que tiene sus cuatro lados iguales y sus ángulos miden 90 grados, que es lo que es un cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende cuál es la idea de las construcciones? ¿Ya? De todas maneras, yo tenía las soluciones acá. Si quiero hallar el triángulo equilátero, bueno, como lo hicimos, trazamos un segmento AB, se trazan dos circunferencias de centro A y de centro B con radio AB y se marca el punto C donde se intersectan las circunferencias y se construye el triángulo al trazar los segmentos AC y BC.
que fue lo que hicimos hace rato. Y No está compartiendo. ¿no estoy compartiendo? Ah, ok. Ya, ahora sí. Como les dije, para construir el triángulo equilátero se traza el segmento AB, las dos circunferencias de centro A y de centro B, con radio AB. Y se marca el punto de intersección de las circunferencias y se construyen los segmentos AB, AC y BC. Y eso daría el triángulo que construimos anteriormente. Y para la solución del cuadrado, pues igual trazamos una recta AB, se trazan circunferencias concéntricas en A y en B, ¿ya? Es decir, para construir la mediatriz en cada uno de esos segmentos, en cada uno de esos puntos, perdón. Y bueno, ya fue lo mismo que dijimos ahorita. Y se repite todo hasta construir el cuadrado que hicimos anteriormente. Es decir, esos serían los pasos. Para el primero serían 3 pasos, para el segundo serían 8 pasos. O sea, hasta ahora hemos construido algunos objetos interesantes utilizando GeoGebra con las técnicas que se utilizan para construir esos objetos con regla y compás. Bien. Ok. Ahora vamos a empezar a indagar un poco más bien en cómo hacemos construcciones de polígonos regulares. Es decir, me interesaría saber cómo es la construcción de un hexágono regular a partir de un lado o un hexágono regular a partir del radio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes que es la construcción de un hexágono regular a partir de un lado? ¿Saben qué es un hexágono? Ocho lados. Exacto lo que dice. No, No, es el hexágono. octágono. 6 lados. Octágono, Seis seis lados. lados. A partir de la construcción del triángulo. Pudiera ser esa una técnica a partir de la construcción del triángulo equilátero. Triángulo equilátero y tomamos las mediatrices de cada uno de los lados dentro de una circunferencia y luego unimos los puntos y ya está el hexágono. Pareciera fácil así, ¿no? ¿Cómo lo haría? Vamos a ver. Paso a paso. El triángulo equilátero ya le vamos. ¿Cómo lo harías paso a paso? Nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes. No con la misma idea, pero daría la siguiente sugerencia. Ajá. Trazamos una circunferencia que tenga el radio correspondiente, el centro. Entonces, si ya tengo la circunferencia, le puedo trazar un diámetro en cualquier dirección, pero un diámetro. Desde la intersección del diámetro con la circunferencia, selecciono una abertura hasta el centro de la circunferencia y le trazo un arco que corte la circunferencia en 2 puntos. Esos ya serían 2 lados del hexágono. De igual forma, en el otro extremo tendríamos los 4 lados y los otros 2 sale automáticamente. Pero ahí lo estás construyendo a partir del radio. Sí, una circunferencia con Exacto, radio. pero Sí. queremos construir un hexágono a partir de uno de sus lados. Es decir, no a partir del centro de la circunferencia, que ese es fácil, pero sino porque después lo vamos a hacer. Si te fijas, después vamos a hacer el hexágono regular a partir del radio. Pero ¿cómo lo harías si yo te doy sencillamente un lado de ese hexágono? Te digo, bueno, el hexágono tiene este segmento de longitud, el segmento AB.
¿Cómo construyo ahora el resto de los lados a partir de ese segmento? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pienso que para poder construir el hexágono teníamos que partir de que el hexágono tiene la propiedad de que el radio es igual al lado. Por tanto, si construimos el triángulo equilátero en función del lado, encontramos el vértice superior, que sería el centro de la circunferencia. Y obteniendo el centro de la circunferencia lo podemos trazar, y con la medida del mismo lado que inicial, hacemos corte de la circunferencia y unimos los puntos y obtenemos el hexágono. Bueno, todavía más o menos. Fíjense. Todo lo que han dicho es válido, o sea, no estoy diciendo que no sea válido, ¿no? Ojo. Yo lo vamos a presentar para hacerlo. Más o menos esta sería la idea. Más o menos. ¿Sí? Aquí está el triángulo. Uh-huh. La división de cada uno de los lados. ¿Sí? Y luego Uh-huh. la unión de cada uno de estos lados. Y hacemos de los 3 lados y nos da justamente el hexágono. Sí, más o menos esa es la idea. Vamos a ver si lo logramos hacer. Se me perdió. Se me perdió la pantalla del GeoGebra. ¿Ustedes están viendo GeoGebra? No, ¿verdad? Aquí está. Ahora sí. Bueno. ¿Cómo lo pensaría yo y lo haría yo, ¿no? Después todas son válidas. Primero, tenemos un segmento AB, ¿correcto? Y como dijeron, vamos a construir el triángulo equilátero que pasa por allí. Vamos a ver segmentos. Tengo AB, ¿verdad? Y construyo ese punto D, que nosotros sabemos que el triángulo que se forma ADB es equilátero, ¿verdad que sí? Sabemos que ese triángulo es equilátero. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ahora, como yo sé que el hexágono regular tiene la propiedad de que su radio es igual a la longitud del lado, de cada uno de sus lados, entonces yo puedo construir una circunferencia de centro D y que pase por A, ¿verdad? Esa circunferencia corta a las anteriores en 2 puntos, ¿verdad que sí? En los puntos E, F y H. Luego, ¿qué puedo hacer yo? Luego puedo hacer lo mismo. Construyo una circunferencia de centro D y radio D, y una de centro H y radio D. Y esas también intersectan a la otra circunferencia en 2 puntos, I y L. ¿Y qué pasa si uno I, L, H, bueno, A, B y F?
este punto, con este punto, con este punto, con este punto, con este punto. Tengo mi hexágono regular. ¿Ya? ¿Se entiende cuál era la idea? La misma más o menos que ustedes tenían planteada, salvo que la hicimos de otra forma. Pero lo que ustedes decían es valedero también. ¿Estamos? Bien, vamos entonces a presentar. Que era lo que decíamos ahora. Pues exactamente esa técnica, ¿no? Trazar un segmento AB, las dos circunferencias concéntricas en A y en B, construimos el punto C, a partir de C trazamos dos circunferencias que cortan en D y E, y así vamos construyendo la circunferencia. Ahora, ¿cómo construiríamos el mismo hexágono, pero a partir del radio? Es decir, conozco el radio. ¿Cómo construyo ese mismo hexágono? Pues yo lo construiría de manera similar. ¿Ya? ¿Cómo lo construiría? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, supongo que tengo, si conozco el radio, entonces yo sé que, bueno, este no me sirve, quiero este. Okay. El radio, supongamos que es 4. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hago es, me fijo un punto sobre esa circunferencia cualquiera y construyo entonces otra circunferencia a partir de ese que está allí. Y de aquí en adelante seguimos, o sea, se sigue como se hizo anteriormente. ¿Qué hicimos anteriormente? Bueno, estas dos circunferencias se intersectan en dos puntos, ¿ya? Llamemos esos dos puntos C y D. Luego, ¿qué hago? Tomo una circunferencia de centro D y radio AB y obtengo otra vez dos puntos donde se intersectan esta circunferencia, ¿ya? Y luego repito el proceso, tomo una circunferencia de centro C, F, y obtengo otro punto que está acá, ¿ya? Y hago lo mismo con centro F y obtengo ese otro punto que está ahí, ¿ya? Y ahora construyo el polígono que pasa por F, por H, por J, por D, por E, por G y por F. Y tengo exactamente el mismo polígono, pero ahora conociendo el radio de la circunferencia, de una circunferencia, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Son parecidas, las construcciones son parecidas, salvo que una me enfoque más en el radio y en otra me enfoque más en el lado, en el segmento del lado. Bien. Entonces era lo que decíamos acá, ¿no? Exactamente lo mismo que dijimos anteriormente. Trazamos dos puntos,
Construimos la circunferencia y vamos construyendo circunferencias, como lo hicimos, hasta construir el hexágono regular. Y llegamos entonces a la actividad número 2 y la última actividad, y con eso terminaríamos el taller, que es construir un pentágono regular a partir de uno de sus lados y construir el pentágono regular inscrito en una circunferencia. Entonces, ¿cómo haríamos el pentágono regular a partir de un lado? Vamos a ver, se aceptan sugerencias. A ver. Vamos a ver qué idea tienen. Si es a partir de un lado, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, tener un lado y la recta que contiene ese lado. ¿No? Ya por lo menos tenemos un lado del pentágono. Ahora debemos construir los otros 4 lados. ¿Cómo iniciaríamos para construirlo? ¿Cómo creen que podríamos iniciar? Buenas tardes. En este caso podríamos tomar la distancia que tenemos entre A y B y realizar una circunferencia en ambos puntos.
para que esta al intersectarse nos va a producir un tercer punto. Entonces vamos a tomar ese como nuestro centro, donde sería nuestro punto A, ¿sí? Y vamos a realizar otra circunferencia para que esta con la anterior nos dé una intersección. Entonces vamos a unir en este caso desde el punto A hasta dicho punto. Podríamos realizar lo mismo en el otro lado y ya tendríamos en este caso, dos laterales más, que tendría la misma distancia de A y B. Bueno, repite, a ver. Tú dices que tracemos dos circunferencias ¿en dónde? Con la distancia de A y B vamos a trazar una circunferencia como centro A, y en este caso la distancia, Así. igualmente vamos a realizarlo de B hacia A. Ya. Se nos formó el punto D. Exacto, la intersección. Entonces, ajá. Ya, entonces ahí también vamos a realizar, digamos, otra circunferencia. Ajá, ¿cuál? Ya. En este caso sería en relación al punto A, D y A. Una circunferencia centrada en A y radio D, o en D y radio A. No, en D y radio A. Esta de acá. Sí. Y luego Marco esta intersección. No, me queda muy arriba. Ya. Al intersecar las dos se forma, digamos, aquí tenemos en la intersección C, ¿verdad? Aquí arriba hay una letra C chiquita. ¿qué quiere? ¿Los puntos de intersecciones de esta con esta? Sí, eso, por favor, gracias. Y esta con esta. Ajá. Sí. Ahora. Me falta este lado. Tengo que cortarle este. Ya. Si realizo una circunferencia entre el punto F y E con F y centro en F centro y en E, F con centro en F, y radio. E. No sé, me fui muy grande. Ya voy, dame un ratito ya. Ok.
¿Alguien, otra persona tenga alguna idea? Recording stopped. ¿Me deja compartir, por favor? Sí, cómo no. Puede compartir ya. Ahí está. ¿Me explico? Dígame. Sí. Recording in progress. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, estamos ahí. ¿Me explicamos? Sí, sí, cómo no, explique. A ver, voy desde el inicio, ¿ya? Ya, lo que hice primero es trazar una circunferencia, ¿sí? Con un radio AB, ¿sí? Ujú. Trazamos esto de aquí. Y luego dividimos un radio. Recording stopped. Dividimos Recording un in radio progress. con el radio y teniendo una perpendicular en este radio, en el medio, ¿no? Con otra circunferencia desde el punto A, desde el punto B a trazamos. Para los lados nosotros realizamos este punto D, G es el lado para nuestro octágono. Entonces nosotros simplemente centro en D, perdón, centro en D, ¿sí? Y estamos obteniendo otro punto, ¿sí? Ujú. Luego realizamos un GD, luego tenemos otro punto hacia el G, ¿sí? Tenemos otro punto acá y luego tenemos otro punto hasta el E. Luego escogemos los segmentos, ¿sí? Y listo. Ahí, perdón. Eso. Recording stopped. Recording in progress. Exacto, eso es lo que se pedía, ¿ya? Y bueno. Bien, ¿y cómo haríamos entonces si queremos? Bueno, aquí está la solución, de todas maneras. Se traza una recta por 2 puntos, que fue lo que hiciste.
Se traza una circunferencia y están todos los pasos allí. Después yo les puedo compartir este documento para que lo tengan, en cada uno de los pasos. Y el último ejercicio, pentágono inscrito. ¿Cómo haríamos el pentágono inscrito en una circunferencia? Pues ese ejercicio yo se los dejo para que ustedes lo piensen con calma. No es muy complicado, pero más bien se lo dejo como parte de una tarea de la actividad, para que ustedes en sus ratos libres puedan intentar hacerlo. Y pues es algo que les va a gustar. Les va a gustar bastante pensar cómo construirlo. Bien, pues no me queda más que decirle que muchas gracias por asistir al taller. Gracias a la organización del evento por invitarme, y pues espero que les haya agradado, les haya gustado. Y pues gracias. No queda más nada que decirles que muchas gracias por su atención. A usted muchas gracias. Recording stopped. Gracias.